Ahí ya está. Bueno, buena tarde para todos. Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Mi nombre es, pues, Caterina Villa y en este pequeño espacio voy a hablar un poco sobre el rol del huevo en las enfermedades cardiovasculares, un poco lo que han hablado, pero como datos clave siempre me gusta empezar, pues, dónde estamos en este momento. Y bueno, estamos en un momento en el cual tenemos las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unos factores de riesgo bien importantes. Como primer factor de riesgo, pues hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad relacionado con este exceso de grasa, las dislipidemias y la diabetes tipo 2. Además, pues tenemos en todo a nivel mundial, también tenemos una alta tasa de población cada vez pues mayor, una población que viene en aumento y esto es un problema de salud pública. Se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que para el 2050 vamos a tener más de 2.100 millones de personas que van a tener más de los 60 años y esto representa incluso más de las personas menores de 18 años, por lo cual pues tenemos dos problemas de salud pública, una población pues que está en un envejecimiento y la población pues que tiene una enfermedad cardiovascular. Si vamos a ver cómo se comporta esto a nivel, digamos que en América y específicamente para Latinoamérica, pues miren cómo están los quintiles. Aquí en rojo vemos los quintiles que están en número 5 y en amarillo quintil 3. Si vemos en Latinoamérica, pues digamos que tenemos una incidencia bastante alta para enfermedades cardiovasculares, entre ellas y las principales son enfermedades isquémicas coronarias, la enfermedad cerebrovascular y las enfermedades hipertensivas. Luego, me parece siempre importante hablar de, bueno, qué tienen en común o qué es lo que hace que sucedan estas enfermedades cardiovasculares. Todas las enfermedades crónicas, como ustedes saben, pues tienen un proceso inflamatorio y en esta cascada de inflamatorio, pues tenemos unas interleuquinas 6, 1, factor de necrosis tumoral, que aumentan y que obviamente son las que llevan al daño endotelial, que afectan la función adecuada de la célula y de la mitocondria, y por lo cual pues no estamos utilizando y produciendo de forma adecuada nuestra energía, y que además de tener una enfermedad crónica, en este caso enfermedad cardiovascular, pero que bien podría ser diabetes, obesidad, enfermedad renal y cáncer, pues llevamos a una desnutrición relacionada con la enfermedad. Entonces tenemos dos cosas que están pasando y es como esta enfermedad cardiovascular que se está dando, pero además una desnutrición relacionada con la misma enfermedad. Además, siempre hablamos un poco, y lo han mencionado los colegas anteriores a mí, es un poco el tema de la adherencia al tratamiento de en estas enfermedades y pues es que la misma inflamación lleva a que esto cruce estas interleuquinas 6, crucen la barrera hematoencefálica y pues también afecta el estado de ánimo de nuestros pacientes, su estado de ansiedad, su estado de depresión, por lo cual la adherencia al tratamiento en cualquiera de nuestras enfermedades crónicas pues no es tan fácil que ellos pues lo realicen. Si vamos a ver un poco la relación entre la obesidad visceral, un poco la circunferencia abdominal que siempre tomamos como un marcador de síndrome metabólico y demás, la de inflamación y la enfermedad cardiovascular, si ustedes se dan cuenta acá, pues tenemos nuestra célula donde tenemos un estrés oxidativo que aumenta estos niveles de glucosa que también aumentan, que lleva hasta resistencia a la insulina que cada vez es más contundente y la diabetes también como un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y cada vez pues tenemos una disfunción endotelial más, donde está la placa de ateroma y donde pues esta misma dislipidemia pues refuerza esta enfermedad cardiovascular. Esto es un poco lo que pasa en cada uno de nuestros pacientes con exceso de grasa o con diabetes o que pues digamos que terminan haciendo enfermedad cardiovascular. Y hace unos años venimos hablando del síndrome cardiorrenal, que pues también no es más que una enfermedad cardiovascular que es el factor de riesgo para llevar a la enfermedad renal, pero que la misma enfermedad renal también refuerza esta enfermedad cardiovascular. En teoría, todas las personas que están escuchándome en este momento, e incluso yo, pues deberíamos estar en un estadio cero, porque es lo que nos dice que no tenemos estos factores de riesgo, y esto corresponde a hábitos de vida saludable, como el dormir, la alimentación, la actividad física, el control del peso y demás. Sin embargo, sabemos que estos hábitos de vida saludable no son tan sencillos y empezamos a tener como algunos factores de riesgo que van, digamos que transitando en el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, hasta llegar al 4, donde ya pues tenemos, digamos que la enfermedad cardiovascular y los signos de una enfermedad renal. Aquí, para hablar un poco del músculo y cuál es su importancia, pues estábamos hablando que si tenemos una desnutrición relacionada con la enfermedad, es un músculo que se está afectando. Y si ustedes se dan cuenta acá en este cuadro, tenemos esa cascada metabólica que aumenta todos nuestros factores catabólicos. Entonces, por un lado, estamos haciendo un hipercatabolismo, una degradación de este músculo, aumento de citoquinas, de la miostatina, pero por el otro lado, nuestros factores anabólicos, especialmente el mTOR,
pues está disminuido. Entonces tenemos un factor catabólico muy alto, pero no estamos haciendo síntesis proteica, por lo cual tenemos una pérdida de esa masa muscular, aumenta la debilidad, aumenta la fatiga y son nuestros pacientes que tienen síndrome metabólico o enfermedad cardiovascular, pero a su vez tienen sarcopenia. La sarcopenia hoy en día también, ya no hablamos de una sarcopenia como una enfermedad digamos que de edad avanzada o de geriatría, sino que sabemos que incluso acá las personas que me están escuchando, alguno de nosotros podría tener sarcopenia porque hablamos de sarcopenia incluso hoy en día después de los 30 años, precisamente porque ya no está relacionada solamente con la edad, sino con la pérdida de masa muscular, fuerza muscular que afecta la función del músculo. Entonces, es bien importante hablar de esto porque realmente en la enfermedad cardiovascular lo que vamos a encontrar como enfermedad inflamatoria, pues es una sarcopenia, una pérdida de la masa muscular, que por supuesto entre menor músculo vamos a tener un peor control metabólico también que pues está condicionando a esa diabetes, a esa hipertensión y pues a todas nuestras enfermedades crónicas. Cuando nosotros hablábamos hace muchos años, hablábamos de un músculo que tenía unas funciones de estructura y siempre hablábamos de músculo como fuerza, sostén, movimiento, estabilidad, pero hace muchos años también ya estamos hablando de este músculo como un factor endocrino que está metabólicamente activo y que nos ayuda a tener todo el control metabólico pues, de nuestra salud. Yo creo que hemos cambiado ya el discurso y me gusta mucho que ya no estamos hablando como de un exceso de grasa y que es lo que nosotros tenemos que ayudar a prevenir, sino yo trato de decirle a mis pacientes como nutricionista, tenemos que aumentar es el músculo, aumentando el músculo disminuye la grasa y pues por ahí ya tendríamos, digamos que bastante que hacer y que abordar como profesionales de la salud. Entonces, esta imagen acá vemos la interleuquina 6 cuando viene del tejido adiposo, precisamente pues ocurre toda esta parte inflamatoria, pero cuando nuestra interleuquina 6 viene de la contracción muscular o del músculo, pues sí tiene unos factores cardioprotectores, también en la insulina, en la glucosa, en los ácidos grasos. Entonces, también incluso el papel de la interleuquina 6 ha cambiado y esto nos favorece pues obviamente toda esta parte del músculo que tenemos que garantizar que nuestra alimentación, que nuestros hábitos, nuestro ejercicio y el dormir pues favorezcan a cada vez tener una masa muscular, musculoesquelética pues más alta. Cuando ya vamos a hablar un poco del consumo del huevo y un poco pues de todo lo que han hablado mis colegas anteriormente, es que el huevo, evidentemente, yo siempre digo que el huevo es, pues después de la leche materna, el huevo es, yo creo que de los mejores alimentos, y es que la evidencia lo dice frente al contenido nutricional, no solamente en su valor de proteína, que como todos saben, está catalogado como la proteína Gold Standard, que es con la que comparamos todos los alimentos fuentes de proteína, 100% digestible y demás, sino que además su contenido de ácidos grasos, que es algo que normalmente se ha mitificado y por eso se ha relacionado un poco con enfermedad cardiovascular de forma, digamos que inadecuada. Cuando hablamos de ese valor nutricional, estamos hablando que un huevo en promedio aporta 70 calorías, pero aporta entre 13 vitaminas y minerales. Es vitaminas, bueno, fuente de vitamina D, que también sabemos que a nivel mundial tenemos un déficit en vitamina D por la baja exposición al sol que hoy en día tenemos también. Y de esos micronutrientes o nutrientes importantes, como les estaba diciendo, hablamos del contenido de proteína, que es proteína de alto valor biológico, que eso quiere decir que contiene todos los aminoácidos esenciales y que tiene uno muy importante que normalmente se le hace como mucha propaganda en algunos productos y demás, y es la leucina. Y yo siempre digo, la leucina está en nuestra alimentación de forma natural y de forma natural está el huevo, donde sí nos ayuda a esa síntesis del tejido muscular y como les estaba hablando, de la importancia de ese músculo y que incluso los estudios cuando comparan la alimentación con alimentos fuentes de proteína y desayunos de pronto donde no tenemos alimentos fuentes de proteína, pues estamos viendo que sí tiene un alto poder saciante, un control del volumen ingerido y más gasto calórico por su utilización. Además, aporta triptófano y serotonina y esto es bien importante porque pues también contribuye a ese estado de ánimo y obviamente a toda nuestra higiene del sueño. Yo trato siempre de hablar que para hacer nosotros síntesis proteica necesitamos obviamente el consumo de proteína, normalmente hablamos de 1 gramo por kilo por día de proteína, hablamos de que deberíamos dormir 7 a 8 horas al diarias, perdón, y obviamente la actividad física. Casi no dormimos, casi no comemos proteína y pues obviamente actividad física no todos hacemos. Entonces, aquí es importante resaltar que en un huevo estaríamos consumiendo más o menos 7 gramos de proteína. Y normalmente la gente se consume 2 huevos, por lo cual estaríamos casi cubriendo un 20 a un 25% del requerimiento nutricional que nosotros podríamos estar necesitando. Y cuando vamos a hablar específicamente del aporte de grasas, digamos que siempre nos hemos escandalizado con el aporte de grasas y pues sí, digamos que tiene un aporte de 5 gramos de grasa, pero de los cuales acá como vemos en la imagen, estamos hablando que de esos 5 gramos de grasa, 1 gramo es grasa insaturada y 4 gramos son grasa, perdón.
Un gramo es grasa saturada y 4 son grasa insaturada. Las grasas insaturadas son las que nosotros realmente estamos recomendando para prevenir todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando hablamos de un perfil cardio saludable que protege enfermedades del corazón y demás, pues hablamos de grasas como estas, donde en su mayoría son ácidos grasos insaturados. Y específicamente hablando del colesterol y un poco también pues adhiriéndome a lo que estaban comentando mis colegas anteriormente, todas las fundaciones hoy en día, asociaciones y guías internacionales, pues digamos que han desmitificado un poco el consumo del colesterol, donde hace muchos años incluso las guías americanas hablaban de un colesterol máximo de 200 miligramos día, o incluso estamos en 300 miligramos días en cuanto a colesterol. Pero si hablamos del colesterol contenido en el huevo, efectivamente, un huevo en promedio tiene unos 180 a 200 miligramos de colesterol. Sin embargo, el cuerpo solo absorbe un 10%, es decir, que de estos 200 nosotros estamos absorbiendo 20 miligramos. ¿A qué se debe esta absorción? Que el mismo huevo contiene lecitina y la lecitina inhibe esta absorción, es decir, que el huevo regula esta absorción y por eso es que no absorbemos este 100%. Al contrario, si tiene ácidos grasos insaturados, tiene omega 3, tiene antioxidantes como la luteína, lo cual pues obviamente también nos ayuda a favorecer esta cascada proinflamatoria, este estrés oxidativo que se da en el daño endotelial del corazón y todos nuestros órganos blancos y pues que va a favorecer cada vez más esta síntesis proteica y este aumento de grasas insaturadas que va para prevenir enfermedades cardiovasculares. Acá un poco digamos que las directrices del colesterol frente por ejemplo a la más importante para nosotros, la Asociación Americana del Corazón e incluso la Asociación Americana de la Diabetes que también pues es uno de nuestros factores de riesgo. A la pregunta entonces, para terminar, es ¿cuántos huevos debemos comer? Como nutricionista nosotros siempre contestamos que depende, pero incluso en países como Colombia, del cual soy yo, para este año vamos a terminar en un consumo per cápita de 365 huevos. Eso quiere decir que diariamente un colombiano se está consumiendo un huevo al día y esa es básicamente la recomendación, mínimo un huevo al día. Los estudios prospectivos, retrospectivos, de seguimiento, los ECA, digamos que varios estudios que han acompañado un poco el mito del huevo hace unos 40, 50 años a la fecha, digamos que aunque ha sido contradictorio y por eso es que seguimos desmitificando el consumo, no hay una relación directa entre el consumo del colesterol que tiene un huevo al consumo, digamos que sanguíneo de cada uno de nosotros. Lo que siempre se ha relacionado es más como la calidad de la grasa que se está consumiendo, más no la cantidad. Entonces esto es importante. Y como nosotros sabemos, y ahorita lo estaba hablando, digamos que alguien súper deportista de todos los panelistas y es sobre ese requerimiento nutricional. Incluso los deportistas de alto rendimiento, por supuesto, se consumen más de un huevo al día, podrían consumirse 4, 5, 6 huevos al día y la recomendación siempre es pasado por un proceso de cocción que es lo que nos permite una absorción del 100% de estas proteínas y micronutrientes y no un poco los huevos crudos que como le estaban comentando anteriormente son digamos que huevos que no van a aportar un 100% de su aporte nutricional. Entonces, realmente las recomendaciones a hoy son mínimo un huevo al día y depende del contexto, podríamos estar hablando de 2 huevos o 3 incluso, y personas de deporte de alto rendimiento, como ya lo habían mencionado, pues puede ser mucho más. A hoy no se relaciona con enfermedades cardiovasculares, al contrario, por todo su valor nutricional y su densidad nutricional se sigue recomendando, incluso estudios pues todos los estudios a hoy y las sociedades internacionales pues lo tienen como un alimento que ayuda y que previene y que está dentro de una alimentación saludable, acompañándolo obviamente de todo lo que estábamos hablando, de actividad física, de sueño y hoy en día incluso hablamos de gestión del estrés y de las emociones que hace parte también de nuestra carga y de una alimentación saludable. Para concluir, pues digamos que la inclusión de un huevo al día proporciona un valor nutricional muy importante, no solamente en temas de proteínas y de grasas, sino de vitaminas, minerales que son, digamos que funcionan como antioxidantes y pues digamos que contribuyen al bienestar y a la salud y obviamente a prevenir enfermedades hoy en día como las que estamos hablando de enfermedad cardiovascular. Eso era un poco para lo que yo tenía para decirles. En este QR pueden encontrar toda la información frente a evidencia científica, estudios y el libro del poder del huevo, donde van a poder encontrar, pues digamos que toda la evidencia científica a hoy. Les agradezco mucho.